y posteriormente el influjo de la Revolución Francesa. Y ahí es donde vamos a justificar el por qué el actual Código Procesal Constitucional tiene rasgos definitorios o rasgos característicos precisamente de lo que es hoy en día la interpretación constitucional desde el punto de vista sajón norteamericano. Ustedes ven un esquema topográfico en el PowerPoint y de todos estos puntos, que precisamente lo dicto en las maestrías en algunas universidades nacionales, voy a extraer básicamente el primero, el segundo y finalmente los criterios hermenéuticos, que es el cuarto y el quinto punto, que lo tengo aquí en mi PowerPoint, repito, ustedes ya lo van a tener oportunamente, para justificar naturalmente la exposición con algunas conclusiones provisionales. Y eso es lo que se pretende hacer en la interpretación constitucional. Y para eso hay que tener siempre, ustedes como hombres de leyes, deben de tenerlo siempre en cuenta, in mente hominis, de que la Constitución hoy en día es una Constitución abierta. Ahí hay que utilizar una categoría popperiana. El famoso Karl Popper, una vez que finaliza la Segunda Gran Guerra, como ustedes saben, publica un libro clásico, que es hasta el día de hoy leído y reeditado, que se llama La sociedad abierta y sus enemigos. Hace 10 años aproximadamente, el maestro salmantino Pablo Lucas Verdú, que acaba de fallecer, publicó un libro que se llama La Constitución Abierta. Entonces, la Constitución Abierta gira sobre la base precisamente de la forma como el entramado normativo constitucional es una textura abierta, que todos nosotros lo tenemos en nuestra ropa. Por eso cuando nos mojamos, pasa y se moja naturalmente el cuerpo. Y esa textura abierta sirve como pequeños espacios o como pequeños vacíos para que el alto tribunal, nuestro Tribunal Constitucional, en su condición de intérprete supremo de la constitucionalidad, lleve a término precisamente a partir de lo que se conoce como el nombre de sentencias constitucionales y más de pronto los precedentes constitucionales, una especie de doctrina jurisprudencial. Y esa doctrina jurisprudencial es precisamente la que artía, la que nuclea todo el sistema de fuentes, y que ustedes lo conocen coloquialmente con el nombre de pirámide jurídica o pirámide keynesiana. Ese es el sentido hoy en día de la Constitución abierta, en tanto y en cuanto los operadores intérpretes dominados, jueces constitucionales, ya sea el Poder Judicial, pero por razones obvias el Tribunal Constitucional, establece una línea jurisprudencial a partir de criterios hermenéuticos o de estándares interpretativos, como lo veremos a renglón seguido. Ese es el primer punto que hay que tener siempre presente para poder justificar lo que voy a decir a continuación. El otro punto, que también lo mencioné al comienzo, es básicamente el relativo a los modelos, o como lo llama René Davy, el gran comparatista francés, los sistemas jurídicos que hay hoy en día en el mundo. De los 4 sistemas que existen, voy a apuntar 2 para justificar la clase del día de hoy. Como ustedes saben, hay un sistema de common law, hay un sistema romano, canónico, germánico, hay un sistema religioso, por ejemplo musulmán, y hay un sistema que ya está hoy en día como una pieza de museo, que era el sistema socialista y que era liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Voy a emplear los 2 primeros. ¿Por qué? Porque a partir de ahí voy a justificar, por ejemplo, una frase feliz que se habla en Estados Unidos, cuando dice de que la Constitución es lo que dicen los 9 jueces del Tribunal Supremo Federal Norteamericano. ¿Qué significa esto? Significa que la interpretación constitucional es producto precisamente de un razonamiento hermenéutico que realizan los jueces de la constitucionalidad y que tiene su punto de arranque, su punto de nacimiento en Inglaterra, y que luego los colonos ingleses, una vez que cruzan el charco y se van a la América del Norte, naturalmente diseñan la Constitución y por supuesto esa Constitución establece lo que hoy en día se conoce con el nombre de, aun cuando nace posteriormente, control constitucional. Entonces, aquí el impacto del modelo sajón inglés va a influir de manera decisiva en los jueces supremos norteamericanos, para lo cual ellos tienen una octava maravilla del mundo, y esa octava maravilla del mundo es precisamente la Constitución. Y si nosotros vemos nuestro esquema topográfico que está en la pizarra, vamos a darnos cuenta de que hay una interpretación desde el punto de vista jurídico y una interpretación constitucional. ¿Qué significa esto? Significa que la interpretación jurídica, que es en el fondo la interpretación de la ley, y que nace a partir del Código de Napoleón
de 1804, ya estamos en el otro modelo, el modelo del Civil Law, o el modelo también llamado romano canónico germánico, establece básicamente una posición en donde los jueces en Europa también cumplen una función tuitiva, ya sea en defensa o protección de los derechos fundamentales, o ya sea también a partir del reconocimiento y justificar la supremacía constitucional. Pero todo esto tiene que, en primer lugar, ya tocando puerto, que se ha desarrollado a partir del modelo sajón inglés, para luego establecer en el modelo sajón norteamericano. ¿Por qué? Porque precisamente si nosotros vemos fin supremo, interpretación amplia, sentido de las palabras, constitución como todo orgánico, privilegios, excepciones, presunción de constitucionalidad, todo esto nace en el modelo sajón inglés, pero no tiene el impacto como tiene el modelo sajón norteamericano por una sencilla razón, porque los ingleses, como ustedes saben perfectamente, hasta el día de hoy no tienen una constitución escrita y por tanto no se puede afirmar una fuerza normativa de la constitución. No tienen una constitución formal. Su constitución en Inglaterra son producto básicamente de la forma como los condados ingleses establecieron una especie de lucha, por ejemplo, la Magna Charta de 1215 de Juan Sin Tierra, cuando se le impone a Juan Sin Tierra, los colonos ingleses, la Magna Charta, por un lado; por otro lado, la Cámara de los Lores, la Cámara de los Comunes, con sus reglamentos, y lo más importante, con la Revolución Gloriosa de 1688, en donde hay instrumentos de tutela, como son precisamente la Declaración de Derechos. Entonces, a partir de ahí, es precisamente que los jueces se enfrentan a la soberanía absolutista del rey. Y es el rey el que impone su regla de juego, no solamente para nombrar, sino también para destituir a los jueces. ¿Esto qué significa? Significa que la labor tuitiva que históricamente moldearon los jueces ingleses gira sobre la base de una lucha titánica entre el poder político y, naturalmente, el poder o la potestad desde el punto de vista jurisdiccional. El poder político imponía su posición históricamente con el rey, y el rey, como ustedes saben, no se equivocaba. Por ejemplo, el rey tenía poderes absolutos para detener a una persona cuando no pagaba los impuestos, pero la persona entendía que esos impuestos eran confiscatorios. En consecuencia, el rey lo detenía, y la persona, para hacer valer su derecho, presentaba un writ o un mandamiento o una orden que hasta el día de hoy históricamente se conoce con el nombre de recurso de habeas corpus. Y es ahí donde el juez empieza a elaborar lo que hoy en día se conoce con el nombre de la independencia judicial. Esa independencia judicial le va a servir a los jueces sajones desde el punto de vista inglés para que desarrollen una labor hermenéutica y protectora, en ese caso reconociendo derechos fundamentales. Y el derecho madre, el derecho brújula, el derecho tipo, obvio decirlo una vez más, es el derecho a la libertad. El jus movendi et ambulans, la libertad física, la libertad individual, con la libertad desde el punto de vista locomotora. Todo esto surge naturalmente desde el punto de vista medieval, pero que luego se va a considerar en el siglo XVIII, conocido como el siglo de la Belle Époque, cuando se encuentran dos revoluciones, las revoluciones euroatlánticas. Esto significa, por un lado, que el juez va a tener otro punto de vista a partir precisamente de un siglo en donde los reyes empiezan a reinar, ¿correcto?, desde el punto de vista histórico, pero reinan, pero no gobiernan. ¿Por qué? Porque es precisamente las viejas monarquías europeas la que desaparece del mapa europeo y se van a sus cuarteles de invierno por una sencilla razón, porque la Revolución Francesa, como lo hizo la Revolución Norteamericana, la Revolución Francesa lo que va a hacer básicamente es dar nacimiento a otro poder absoluto. Ya no es el poder absoluto del Ejecutivo, ya no es el poder absoluto del juez, del rey, sino ahora va a ser el poder absoluto de la soberanía del Parlamento. Por eso que el tema de la interpretación constitucional tiene íntima o estrecha relación con otro tópico que seguramente ustedes lo han visto ya, o que lo verán seguramente, que se denomina el control constitucional, que también, de hecho de paso, es producto de la herencia sajona inglesa, y que luego, a través
de una palabra mágica que se llama Judicial Review. Los jueces sajones norteamericanos lo aplican hasta el día de hoy. Eso es la forma como interpretan. La interpretación, coloquialmente hablando, en términos amplios, significa desentrañar algo. Interpretaciones, y eso que significa desentrañar el espíritu de algo. ¿Y qué desentrañaban, por ejemplo, en Filadelfia? Evidentemente que Filadelfia, que tiene su coronamiento, en 1787, la Constitución, lo que desentraña es el espíritu, precisamente del entramado normativo, como un poder constituente que lo desarrollan mejor, en punto de perfección, en la Revolución Francesa, naturalmente en la Convención. Y todo esto influye desde el punto de vista histórico, mañana más tarde, para que en el siglo XX la figura principal ya no sea el rey, ya no sea el parlamento, sino ahora hay otra figura que la diseña, que Kelsen, debido a su genio, lo da nacimiento en la actual Constitución austriaca, vigente hasta el día de hoy, repito, del 1 de octubre de 1920. ¿Y quién es esa figura principal? El Tribunal Constitucional. En consecuencia, hablar de interpretación constitucional significa desarrollar, a manera de corolario, el control difuso norteamericano que tiene su nacimiento con el Eden Case, Marbury versus Madison de 1803. Y que luego el otro modelo que lo complementa en el siglo XX, ya lo dije, Austria, es con el control constitucional austriaco, europeo o kelseniano. Y todos los utensilios, todos los ingredientes que ustedes están viendo en el punto 4, se aplica precisamente, ya sea según la tradición. Si estaríamos en Estados Unidos, en consecuencia, el juez de cualquier condado, ya sea de corte, ya sea de cabecera, ya sea de circuito, no se olviden que Estados Unidos es Estado federal per se, lo puede aplicar. ¿Cómo se denomina eso? La Judicial Review. ¿Quién lo aplicaba antes? Los jueces sajones ingleses. ¿Para qué? Para enfrentarse al rey. Esa era la única forma y el prototipo de que la intromisión o las narices o las pezuñas del rey no podían inmiscuirse en la independencia judicial. Y así nació la independencia judicial, de enfrentarse al poder político. ¿Y eso qué significa? Que ya había una revisión judicial. Pero repito, los sajones ingleses no les hace falta hasta el día de hoy tener una constitución escrita, una constitución rígida. No, ¿saben por qué? Inclusive para moldearse a la Comunidad Europea, que exige, no lo necesitan. Uno, porque estaría rompiendo su sistema, que es el common law. ¿El common law qué significa? Common law significa derecho común. ¿El derecho común quién lo ha hecho históricamente? El pueblo. ¿Para enfrentarse a quién? O decirlo, para enfrentarse al rey. Y que luego también se enfrenta al Parlamento, a la Cámara de Lores y a la Cámara de los Comunes. ¿Y quién era su protector? Intuitivamente hablando, el juez. Entonces, esos jueces, naturalmente, establecieron unas líneas o principios de desarrollo para llevar a término lo que se conoce hoy en día con el nombre de interpretación constitucional. Repito, el caldo de cultivo es el modelo sajón inglés. Y la figura paradigmática es Sir Edward Coke. Coke fue parlamentario, fue speaker del Parlamento y años después ingresa a la judicatura. Cuando Coke ingresa al Poder Judicial, redacta un famoso Leading Case, el case del doctor Bonham, en donde, recogiendo los principios históricos del derecho natural, establece una especie de supremacía de la Constitución, que es una Constitución que no la vemos, pero que esa Constitución es producto de la propia jurisprudencia inglesa para enfrentarse a la soberanía del Parlamento. ¿Qué hizo el Parlamento? Lo echó. Y Coke nunca más volvió, hasta el día de hoy lo están buscando, pero no volvió. ¿Por qué? Porque tenía que respetar la independencia judicial. Ese es el prototipo de cómo se desarrolla el control constitucional y que años después, en 1803, el célebre John Marshall, en el Eden Case ya mencionado, Marbury versus Madison, lo aplica por vez primera. Y es ahí donde ya la interpretación constitucional tiene otro tipo de dimensión. ¿Por qué? Porque lo que no dice la Constitución de 1787 hasta el día de hoy, lo dicen los 9 jueces de la Suprema Corte norteamericana. ¿Y quién fue el que lideró eso? John Marshall. Marshall, durante 35 años que estuvo al frente de la Suprema Corte,
una sola vez se interpretó. ¿Por qué? Porque él sabía precisamente de que hay un fin supremo de la interpretación constitucional. Y sabía, punto G, que hay una presunción de constitucionalidad. Claro. ¿Por qué digo esto? Y lo digo en modo de reflexión. La interpretación constitucional no es un pan nuestro de cada día. Hipotéticamente hablando, ex hipótesis, acá tengo 150 demandas. Y de las 150 demandas, quizás en una, o de repente en ninguna, yo puedo establecer un leading case. Yo puedo establecer un caso líder. Yo puedo establecer una interpretación constitucional. ¿Por qué? Simplemente porque hay un fin supremo de interpretación constitucional y hay un sentido de las palabras de la Constitución. ¿Por qué? Porque la interpretación, como dice Sagüez, una vez que el juez lleva a término el desarrollo del control constitucional, expulsa la fruta putrefacta del ordenamiento jurídico. Y toda expulsión es como una cirugía. Por más que tengamos nosotros una cirugía plástica, una cirugía china, una cirugía estética, por más que sea una cirugía láser, el cuerpo siempre se erosiona. El cuerpo siempre tiene naturalmente a descansar. Y eso sucede también con la pirámide jurídica o el sistema de fuentes. Nuestro sistema de fuentes, al expulsar una fruta putrefacta, que puede ser una ley, un decreto ley, un decreto de necesidad, un decreto de urgencia, una norma regional, una ordenanza municipal, por ejemplo, naturalmente se resiente. No importa que haya tenido vicios de inconstitucionalidad, pero igual, es como la operación que estoy poniendo. En consecuencia, el ejemplo paradigmático de Marshall, de que una sola vez, en 35 años, y con todo el privilegio que tenía, y con toda la reputación que gozaba en Estados Unidos, Marshall naturalmente, una sola vez inaplicó. Y eso, naturalmente, dejó demostrado de que hay reglas, hay estándar, hay principios de la interpretación constitucional. ¿Qué sucede en el viejo mundo? En el viejo mundo la figura es más complicada, porque si bien el siglo de la Belle Époque, el siglo de las luces, es el siglo prácticamente que da nacimiento al liberalismo político, es el siglo de las revoluciones euroatlánticas, es el siglo en donde los reyes se van a sus cuarteles de invierno. Obvio es decirlo, la libertad, la igualdad y la fraternidad constituyen paradigmas que hasta el día de hoy nadie puede poner en telejuicio. Pero sin embargo, había todavía una frase lapidaria que no podían superar los jueces. ¿Por qué? Porque primero se metaban al rey, ahora se metan al parlamento. Y el parlamento tiene poderes absolutos en Europa. ¿Por qué? Porque había una frase lapidaria de Montesquieu. Montesquieu, como ustedes saben, el famoso autor del espíritu de las leyes, decía de que el juez es la boca que pronuncia las palabras de la ley. Entonces, el juez, en el mundo europeo, dieciochesco, fenómeno distinto, era la América del Norte, en realidad era robótico, mecanizado, repetitivo, y naturalmente quien le imponía la regla de juego era el Parlamento. En consecuencia, mientras que en la América del Norte, que seguía la tradición sajona inglesa, ya inaplicaban leyes, los jueces de cualquier condado, en Europa era la figura más complicada. ¿Por qué? Porque el Parlamento imponía su poder de decisión, tenía poderes absolutos. Y todo esto naturalmente se rompió en el siglo XX. Una vez que finaliza la Primera Gran Guerra, que va del 14 al año 18, hay imperios como el Imperio Austrohúngaro, que se desploma, y nace Austria, nace Hungría, nace Checoslovaquia, que ya no existe, dicho de paso, y a partir de ahí es donde precisamente nace el otro tipo de control. El control constitucional europeo, austriaco o kelseniano. Y en donde la figura principal va a ser ¿quién? Obvio decirlo, va a ser el Tribunal Constitucional. Pero todo esto no nace al azar, no nace al tuntún, porque es fácil venir aquí y hablar una charla sobre lo que está acá. No, un momento, si nosotros en un diplomado no tenemos una visión de conjunto de lo que es la génesis histórica o el estatus nacente de cómo nace el control constitucional, cómo nace la interpretación constitucional, y que lo estoy haciendo y lo estoy justificando, obvio es decirlo que no voy a poder entender por qué inaplica o por qué derogan a los jueces hoy en día en el mundo y por qué hay una supremacía planetaria de los tribunales constitucionales. Estoy hablando en términos generales de cualquier tribunal constitucional, porque hay salas constitucionales, por ejemplo, que también llevan a término la función tuitiva protectora de la supremacía de la constitucionalidad. Eso es importante. En consecuencia, el embate teórico de todo esto es naturalmente el periodo de entreguerras.
la fundamentación del derecho procesal constitucional, el coronamiento del derecho procesal constitucional, el éxito que tiene hoy en día el derecho procesal constitucional en todas las mallas curriculares de las universidades, es precisamente producto del periodo de entreguerra. Ya menté el primer periodo, que va del 14 al año 18. Luego viene el año 19. A partir del 11 de agosto del año 19 hasta 1933, cuando Hitler empieza a invadir Europa, el control constitucional europeo o austríaco kelseniano comenzó a tener impacto en el viejo mundo. Y es del año 33 cuando Hitler invade parte de Austria y naturalmente desaparece el Tribunal Constitucional y desaparece su autor, porque su autor, no se olviden, Kelsen era de origen judío y la raza aria, la raza pura, naturalmente no tenía ningún miramiento y desaparecía del mapa a todo lo que eran de la raza judía. Por eso que Kelsen tiene que emigrar a Estados Unidos, pues es harina de otro costal. ¿Por qué pongo el periodo entre guerras? Claro, porque de 1919 hasta 1933 va a haber un lugar en el viejo mundo que va a ser el microcosmos de la cultura jurídica, y ese lugar se llama Weimar. Por eso que la Constitución del 11 de agosto, coloquialmente, ¿no?, la anterior a la Ley Fundamental de Bonn de 1949 vigente, se le conoce como Constitución de Weimar. ¿Y por qué nombro Weimar? Porque Weimar era el centro de la cultura, en la música, en las artes, en la letra, en la ciencia, y el derecho no era excepción a la regla. En consecuencia, en ese momento se nuclea lo que hoy en día se conoce con el nombre de teoría de la Constitución. Y ahí hay 4 cabezas. Hay un cuarteto que lo integra Kelsen, que lo integra Smith, que lo integra Smith y que lo integra Hermann Heller. De los 4 voy a mencionar a 2, porque cada uno define una posición. Y que hoy en día reina naturalmente la posición de Kelsen. La posición de Kelsen era la siguiente: hay que judicializar la política. Y eso es una verdad pero orgullo. Todo hoy en día se reduce al control constitucional. No hay islas, todo se reduce. Y vean ustedes la web, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, hay un comunicado que hay un enfrentamiento con los de la magistratura, porque el Consejo dice que la Constitución lo respalda para que no se revisen sus resoluciones. Yo diría, coma, siempre y cuando no vulnere la tutela procesal efectiva. No hay, hoy en día, no hay, o sea, todo ya está concentrado. No hay islas en los poderes políticos, en el poder político, que es uno solo, perdón. Y todo eso integrado, ¿por qué? Por órganos constitucionales. Todos están sujetos al control constitucional. Entonces, la posición de Kelsen era esa. Y esa posición, naturalmente, tenía ¿quién? Un autor. Y ese autor era el Tribunal Constitucional. La otra posición era la posición de Smith. Esa es la famosa polémica Kelsen-Smith acerca de quién debe ser el guardián o el defensor de la Constitución. Pero yo diría de la constitucionalidad. ¿Saben por qué? Porque la Constitución no necesita guardián. La Constitución no necesita un intérprete. La Constitución tiene su propio guardián. ¿Saben cuál es su guardián? Por ejemplo, el derecho a la insurgencia, el derecho a la resistencia, el derecho a la revolución. Mejor ejemplo todavía, los 7 procesos constitucionales. Y la posición de Smith era de que había que politizar la justicia. Esa posición naturalmente estaba cargada ¿de qué? De un tinte ideológico. Y ese tinte ideológico era un tinte político. Y ese tinte político era el nacionalsocialismo. Ese tinte político era el desvarío totalitario nazi, que posteriormente tuvo que combatirse una vez que finaliza la Segunda Gran Guerra, que voy a llegar dentro de poco a eso. Entonces la posición de Kelsen es una posición netamente judicial. Su figura principal, el Tribunal Constitucional. La posición de Smith es una posición política. La figura principal, el presidente del Reich, del Tercer Reich. ¿Quién era? Hitler. En consecuencia, el Poder Ejecutivo no podía hacer, y no puede hacer, y nunca lo va a hacer, el control constitucional, porque esa es una función que le cumpre desarrollar solamente a los jueces. Eso es lo que va a dar nacimiento, repito, a lo que hoy en día se conoce con el nombre de teoría de la Constitución. En el siglo XIX nació la teoría del Estado, producto de la escuela germánica de Laban, Herbert y Elinet, que es un aspecto netamente sociológico para hacer una especie de fundamento del Estado, de los orígenes, de la forma de Estado, de los elementos del Estado, y en el siglo XX ya nace lo que se conoce con el nombre de la fuerza normativa de la Constitución. El por qué el Tribunal Constitucional sostiene
hay una sentencia de que la Constitución es una norma jurídica o es una norma normal, pero no cualquier norma, dicho sea de paso, sino una norma desde el punto de vista excepcional, que comanda, que lidera o que sirve como una especie de buque insignia para diseñar topográficamente todo, irregular topográficamente, todo el entramado normativo, o mejor dicho, el sistema de fuentes. En consecuencia, ¿dónde tiene su campo de acción la interpretación constitucional? ¿Dónde tiene su campo de acción el control constitucional? ¿Dónde tiene su campo de acción la supremacía constitucional? Obvio decirlo, en el sistema de fuentes. Y ese sistema de fuentes lo integra que es la Constitución, para empezar, y naturalmente las normas infraconstitucionales, incluyendo los tratados en materia de derechos humanos, porque eso es lo que se suele dar en América Latina, la protección universal de los derechos fundamentales. ¿Qué pasa una vez que finaliza la Segunda Gran Guerra? La Segunda Gran Guerra va del 39 al año 45. En ese interregno, Kelsen desarrolla también un campo de acción en donde naturalmente vuelve, el año 33, vuelve, ¿no?, a tomar cuerpo, ¿qué cosa? La línea ideológica nazista conjuntamente con la línea ideológica fascista. Entonces, esas líneas ideológicas, ¿qué cosas hacen? Desconocen, humillan, hacen tabula rasa y yugulan los derechos fundamentales. Y eso deja notar hasta el día de hoy, por ejemplo, en los crematorios, en los hornos que tenía el desvarío totalitario nazi, especialmente en Austria y naturalmente en otros países de Europa. Esa línea ideológica se desploma el año 45. ¿Y qué da nacimiento el año 45? La exhumación de esos tribunales constitucionales que ya habían agarrado una especie de predicamento y tenían un entronque, vamos a decirlo así, que tutelaba en Europa la supremacía constitucional. Y eso hay que decirlo por una sencilla razón. En Europa, luego que finaliza la Segunda Gran Guerra, por más que el desvarío totalitario nazi y el fascismo yugularon los derechos fundamentales, el problema no era ese, porque Europa tiene tradición constitucional, son líneas modélicas, Inglaterra, Francia, Alemania, y de ahí España, la península ibérica, que ya irradia hacia América Latina. En América Latina la figura es distinta, porque como en América Latina hay estados frágiles, hay estados de fachada, entonces las democracias son débiles. ¿Y eso qué significa? Significa que es más fácil vulnerar derechos fundamentales. Por eso que en Europa el control constitucional gira sobre la base de controlar la ley del Parlamento. En América Latina no, gira sobre la base de una especie de protección de los derechos fundamentales. En Europa tiene su punto de perfección, ¿qué cosa? El proceso de inconstitucionalidad. En América Latina el amparo y el habeas corpus son los utensilios o instrumentos procesales que tienen mayor uso por parte del justiciable, por parte del accionante, por parte del demandante, por parte del agraviado, en términos procesales. Y eso es lo que hay que tener siempre en consideración al momento de abordar el tema de la interpretación constitucional. Entonces, finalizar la Segunda Gran Guerra, antes de abordar ya los estándares interpretativos, es menester sostener lo siguiente, de que nacen organismos supra o internacionales, y lo que hoy en día se conoce precisamente con el nombre de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el 10 de diciembre de 1948 van a hacer la emblemática Declaración Universal de los Derechos Humanos. Finalizar la Segunda Gran Guerra, luego de haber tenido una opaca actuación en el primer periodo entre guerras, Naciones Unidas va a dar nacimiento a la ONU. La Sociedad de Naciones del primer periodo entre guerras ahora se va a convertir en Naciones Unidas. Y todo esto va a dar nacimiento, por ejemplo, al Comité Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y años después saldrá evidentemente otro tipo de instrumentos, como es el año 51, que es la Convención Europea de Derechos Humanos. Europa tiene un tribunal de derechos humanos. Perú lo tiene a partir precisamente del punto de vista del sistema regional americano, el Pacto de San José de Costa Rica, a partir del año 69. Los organismos supra o internacionales también van a ser el complemento de la interpretación constitucional. Por eso que en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene una función contenciosa y que tiene una función desde el punto de vista de las opiniones consultivas, establece ¿qué cosa? Una especie de reconocimiento o coronamiento a la persona humana. ¿Qué pasa después de la Segunda Gran Guerra? La persona humana adquiere una especie de vuelo, adquiere un ropaje supra o internacional y se convierte en sujeto de derecho internacional. ¿Y por qué?
porque tiene dignidad. La dignidad de la persona humana es la que va a ser sostenida y protegida a nivel internacional sobre la base precisamente de los organismos supra o internacionales. Pero el tema central del día de hoy, que es la interpretación constitucional, es desde el punto de vista interno o doméstico. No empiece a decir que el control convencional, que es el control que nace sobre la base de los pactos, de los protocolos, de los convenios, de los tratados o de las convenciones, es a nivel internacional. Corte Interamericana, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y el control constitucional, que es una especie de hermandad con la interpretación constitucional, es a nivel interno o doméstico. Ya lo dije, un tribunal constitucional, un poder judicial y, por ejemplo, en Costa Rica, las salas constitucionales. Todo esto va a demostrar algo: la función tuitiva, la función protectora que tienen los jueces de la constitucionalidad. Y aquí es donde el control político va a ser prácticamente, desarrollado sobre la base de una función y de un control, sin caer en hipérbole, que realiza ¿quién? El juez. Y ese control político ya va a ser ya controlado en el siglo XX. Hoy en día los tribunales constitucionales, una vez finalizada la Segunda Gran Guerra, son los que dominan el control constitucional en Europa, como también en América Latina. Simplemente porque esa labor tuitiva, esa labor protectora, gira sobre la base, repito, de criterios. ¿Y cuáles son esos criterios? Voy a ir al punto 5. ¿Me pueden poner el punto 5? Ahí está. Estos son los estándares o criterios hermenéuticos que se desarrollan sobre la base de la interpretación constitucional. Estoy demostrando, y lo voy a explicar cada uno de ellos ahora, que los criterios hermenéuticos son básicamente producto de la propia función y de la experiencia de los jueces. Estos criterios no nacen al azar, de hecho se paso. Por ejemplo, el primero que ustedes ven, la presunción de constitucionalidad, ese es el criterio que lo empleó por vez primera John Marshall en el Edin Case Marbury versus Madison para establecer la supremacía constitucional y para sostener también que las leyes que da el Parlamento o que da el Congreso norteamericano no pueden estar por encima de la Constitución. He ahí el principio de la supremacía constitucional. Entonces, esa presunción significa que una vez que yo presento la demanda en la mesa de partes, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, hay un plazo para contestar, 30 días, ¿correcto? Ese proceso de inconstitucionalidad, por más que tenga esa ley en cuestión vicios o un tufío de inconstitucionalidad, entonces el juez de la constitucionalidad tiene que presumir que la ley es buena. Ya lo dije por qué. Porque al tuntún, al azar, ipso facto, yo no puedo derogar total o parcialmente, ya no un artículo, ya no un inciso, ya no un parágrafo, sino hasta una palabra. Y esa palabra que integra el sistema de fuentes. Y ese sistema de fuentes, ya lo he dicho, es muy débil, es muy delicado y hay que cuidarlo. Por eso que, dicho sea de paso, a esa Constitución como norma normal o como norma jurídica, hoy en día también se añade otro elemento configurador: la Constitución como un código de valores, la Constitución como un plexo zoológico, la Constitución como un plexo valorativo. Y eso es lo que hoy en día permite naturalmente, ¿no? Permite naturalmente que el hombre, el sujeto o la persona se convierta en sujeto de derecho internacional. Por ejemplo, caso de la Rosa, caso de Barros Alto, caso de la Cantuta, caso Sesti, caso Barros Silter, por citar al tuntún algunos ejemplos. El caso de Tamayo, ¿qué cosa ha conllevado esto? A que hay un control convencional. ¿Por qué? Porque el control interno doméstico, que es el control convencional, no funcionó. Entonces, es importante establecer este tipo de criterio desde el punto de vista de la presunción de constitucionalidad. Por más burda que sea la norma y que tenga, repito, una especie de tufío de inconstitucionalidad, yo tengo que hacer una línea argumental. Hay un plazo. Y sobre esa base hay una contestación de la demanda, y sobre esa base hay un informe oral, y sobre esa base hay una votación. Y ahí recién, luego de hacer un modus operandi, desde el punto de vista hermenéutico, tendré que decir que sí es constitucional o que es inconstitucional. Es que aquí todo es inconstitucional, porque todo es amparo, todo es amparitis. Entonces todo esto
tiene que caminarse, repito, bajo una cautela, tiene que caminar en función de una experiencia. La experiencia del juez no es sino la carta de presentación que trasunta o dimana en una sentencia constitucional, como lo voy a ver más adelante. El otro criterio es la concordancia práctica. Esta concordancia práctica gira sobre la base pues, que la Constitución, como dice mi maestro García Belaunde, por ahí lo he visto, García Belaunde, ¿no? Dice que si tomamos dos normas en pie de igualdad y apreciamos que los valores que ellas encierran se encuentran en aparente contradicción, no hay más alternativa que con independencia de la ponderación de valores salvemos el principio formal de la unidad de la Constitución y de la coherencia consigo mismo. Este es un mensaje que también lo desarrollaron, al igual que el punto A, los norteamericanos. A la Constitución no se le puede ver de abajo para arriba, por eso que hay un principio de jerarquía, ¿no? La Constitución se ve así, de arriba para abajo, porque el sistema de fuentes tiene al frente, ¿no?, un buque insignia que se llama precisamente Constitución. Y esa Constitución, por eso que es una norma jurídica, y por eso que ocupa un renglón preferencial y expectante en el sistema de fuentes, y como consecuencia de todo ello es la que regula, ¿no? Es la que impone la regla de juego, como instrumento de gobierno, como lo dicen los jueces sajones norteamericanos, para poder enfrentar al poder dantesco, o para poder enfrentar al poder político, o para poder enfrentar al poder judicial. ¿Qué es esto? El poder político. En consecuencia, esa concordancia práctica no es sino el ayornamiento que realiza el juez para establecer la interpretación constitucional. C. Razonabilidad. Punto 3. Razonabilidad. La razonabilidad hoy en día no puede caminar si es que no hay otro ingrediente nuclear, la proporcionalidad. Y todo esto nace precisamente a partir de las opiniones consultivas 8/87, 9/87 de razonabilidad y de proporcionalidad que en su momento estableció la Corte Interamericana, cuando se le hizo una consulta relativa a los estados de excepción. ¿Qué se suspende? ¿Los derechos o los procesos constitucionales? O todavía la Constitución nuestra habla de garantías constitucionales. Lo que se suspende es el ejercicio de ciertos derechos fundamentales relativos a la libertad y seguridad personal. Para eso yo tengo que hacer una ponderación, para eso tengo que hacer un criterio razonable. Y esa razonabilidad, por ejemplo, en un autoapertorio, esa razonabilidad en una denuncia fiscal, en una acusación, tiene que ir sobre la base de una ponderación. Y esa ponderación es el estándar que camina en función precisamente del caso que en ese momento se está discutiendo, por poner un ejemplo desde el punto de vista penal. La razonabilidad establece claramente la sensatez y la flexibilidad frente a nuevas situaciones, tratando de superar el problema sin afectar el entramado normativo. Desde luego, no puede afectarse el entramado normativo, porque ese entramado normativo, si se afecta, sufriría una ruptura. Las rupturas de los diques de la democracia suelen darse cuando hay, por ejemplo, un golpe de Estado. La ruptura de los diques de la democracia es cuando se da una ley entre gallos y medianoche. La ruptura de los diques de la democracia cuando se presenta, por ejemplo, ¿no?, un 5 de abril del año 92 o un 3 de octubre del año 68. Así. Pero también hay, dentro del entramado normativo, normas que tienen vicios de inconstitucionalidad. Y eso tiene que trabajarse, repito, también a partir de una razonabilidad y de proporcionalidad. Pero la razonabilidad y la proporcionalidad caminan mejor en los procesos constitucionales de la libertad, especialmente en el habeas corpus. Así es. Razonable. 9 meses, 18 meses, de ahí buscaré la presunción de inocencia, no tengo sentencia, plazo razonable. Eso lo realiza el Tribunal Constitucional, como también lo puede hacer cualquier juez cuando tiene sobre el tapete una demanda de habeas corpus. El otro punto es la previsión de consecuencias. Claro, esto es clave también. ¿Por qué? Ustedes no sé si recordarán, porque eso todavía está fresco, cuando el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias, especialmente en habeas corpus, se trajo abajo los decretos de la legislación antiterrorista. Claro, era fácil traerse abajo. En ese entonces estaba vigente la ley 23.506, cuyo primer artículo, que también lo repite el actual Código Procesal Constitucional, decía que el fin de los procesos constitucionales es volver las cosas al estado anterior. Entonces, si aquí hay, hipotéticamente hablando, 150
involucrado por terrorismo, hecho involucrado porque siempre hay que respetar la presunción de inocencia. Entonces, a los 150, ¿qué tenían anteriormente antes que estén detenidos en la cárcel? Estaban libres. Entonces, esa previsión de consecuencias no puede decirse, o no puede utilizarse para que me lleve libertad, no, de ninguna manera. Nueva calificación, nueva denuncia, nuevo autopertorio, se justifica y sobre esa base, naturalmente, se establece una especie de interrelación de los tres elementos copulativos para dar una detención o para, naturalmente, una comparecencia. En función de eso, la previsión de consecuencias significa de que yo tengo no solamente que pensar en el momento, al momento de declarar inaplicable o derogar una norma que tiene vicio de inconstitucionalidad. No, tengo que pensar en lo que va a suceder en el futuro. Se presenta una demanda, 50 artículos del Código Civil que son inconstitucionales. Por más vicios que tenga de inconstitucionalidad, el alto tribunal o el operador intérprete de la constitucionalidad tiene que ver también las consecuencias que va a traer para mañana, más adelante, si es que yo derogo total o parcialmente esos artículos. Porque puedo crear, ¿qué cosa? Una incertidumbre jurídica, puedo crear un limbo jurídico y naturalmente puedo crear lo que no puede darse, una inseguridad jurídica. Uno de los fines, uno de los logros que tiene precisamente el derecho procesal constitucional a partir del control constitucional y a partir de la interpretación constitucional es que se reafirme la seguridad jurídica, que la Constitución siga siendo un código de valores, que la Constitución es una norma jurídica, que hay un principio inexorable de supremacía constitucional, que colinda como una especie de binomio indisoluble con el principio de la rigidez constitucional. ¿Por qué? Porque de esa forma no es fácil derogar total o parcialmente una Constitución. Y reafirma de que tiene un lugar expectante en el ordenamiento jurídico. Esa previsión de consecuencias, en consecuencia, tiene que caminar sobre la base de el sentido común que de aquí en adelante va a tener el juez para proyectarse hacia el futuro. Preferencia por los derechos humanos. Aquí podemos establecer una especie de comparación. Un indubio pro reo, por ejemplo, ¿no? Un indubio pro societas, un indubio pro tributo, un indubio pro operario. En el campo procesal constitucional hay un indubio pro homine, o hay un favor debilis o hay un favor libertatis. ¿Esto qué significa? Significa que, por ejemplo, siempre se presentan demandas y en esas demandas, en cierto sentido, hay colisiones de derechos. Si yo tengo, por ejemplo, aquí, en la balanza, dos platillos, está de por medio la libertad física, libertad individual, o mejor dicho, ya, el derecho a la intimidad, Mónica Dada. Aquí tengo, ¿no?, la libertad de expresión, Magali TV. Entonces, ustedes son los jueces, ¿qué van a hacer? Si los dos son derechos, hay que protegerlos, claro, pero hay que darle preferencia al derecho que tiene mayor proyección, que necesita mejor ropaje constitucional y que naturalmente es el derecho débil en el sentido estricto del término y que hay que protegerlo. Entonces, ese indubio pro homine o ese favor débil, ¿no?, naturalmente tiene que ser para el derecho individual, para el derecho personal. Y aquí se habla de derechos fundamentales, no se habla de derechos patrimoniales. Eso es cuando tenemos un diplomado en procesal civil o en civil, y así puede estar. Aquí hay derechos fundamentales. Derechos fundamentales en el orden interno o doméstico, y derechos humanos, como lo tenéis ahí en el PowerPoint, desde el punto de vista de los instrumentos internacionales. Por eso que las constituciones no hablan de derechos humanos, las constituciones hablan de derechos fundamentales y o derechos constitucionales. Y por eso que los tratados en materia de derechos humanos hablan de derechos humanos. El Pacto de San José de Costa Rica, por ejemplo, la Convención de los Derechos Humanos, por citar unos cuantos ejemplos. Esa preferencia por los derechos, repito, gira sobre la base, naturalmente, de una posición que tiene o que asume, naturalmente, el actor, siempre para el actor. Pero aquí, en el camino, se ha presentado un modus operandi que el Tribunal Constitucional, refiriendo de que el Código Procesal Constitucional es garantista, ha reconocido, y eso se llama el amicus curiae, el amigo de la corte. ¿Y por qué lo pongo como ejemplo dentro del favor libertatis? Muy simple, porque muchas veces la persona puede estar retenida, muchas veces la persona no existe, claro, no existe. Entonces, ¿y cómo vamos a salir del corpus? No, un momento, el habeas corpus no solamente hoy en día significa tráigase el cuerpo,
¿Qué cuerpo voy a traer si todavía están enterrados en fosas comunes, en tumbas clandestinas, ¿no? Y hay ejecuciones forzadas, por ejemplo, en la sierra? Entonces, para eso está el amigo Julián, el amigo de la corte. Y ese, en el caso peruano, es la Defensoría del Pueblo, la que le ocupe desarrollar, naturalmente, ese favor débiles o favor libertarios. El punto 6 es la fórmula política. Esto lo inventaron los norteamericanos. Fórmula política o techo ideológico. ¿Qué significa esto? El estilo de vida de una constitución. Yo, al momento de hacer una interpretación constitucional, si es que acaso me lo permite el petitorio de la demanda, subexamine, un habeas corpus, un amparo o un proceso de inconstitucionalidad, al momento de llevar a término yo el criterio, el razonamiento hermenéutico, yo tengo que pensar de que esa constitución nació sobre la base de un poder constituente. El poder constituente no es el poder político. El poder político es el que tiene el Congreso, el Parlamento, bicameral, unicameral, ordinario. El poder constituente, el poder constituyente, es el que nace sobre la base de una convención constituyente, Filadelfia, 1787, de una asamblea constituyente, la Francia, 1789. Y naturalmente, desde el punto de vista de la forma como la Constitución desarrolla un estilo de vida que lo hace ¿quién? El poder histórico, el poder constituyente histórico, el famoso poder constituyente a la manera de Sieyès, desde el punto de vista del impacto de la Revolución Francesa, y que naturalmente era el poder del pueblo que trasuntaba en los asambleístas o en los representantes, por ejemplo en Filadelfia, a la constituyente de 1787. ¿Para qué? No para dar nacimiento a una ley ordinaria, no para dar nacimiento a leyes de desarrollo constitucional, sino para dar nacimiento a una constitución. En ese sentido, la fórmula política viene a ser lo que los norteamericanos crearon por vez primera en 1787, el estilo de vida. ¿Y dónde está eso? En el preámbulo constitucional. Ese preámbulo constitucional que tiene elementos configuradores históricos, jurídicos, sociológicos, políticos, en realidad sirve como un armazón o sirve como un núcleo duro para que el juez de la constitucionalidad, al momento de ejercitar la interpretación constitucional, tenga un criterio abierto y tenga un criterio medular que le permita, repito, darle solvencia, ductibilidad y personalidad a la sentencia constitucional. Y eso no se toca. El techo ideológico, si yo desaparezco este techo, naturalmente desaparezco la Constitución. ¿Por qué? Porque el techo es la quintesencia. El espíritu de la Constitución está precisamente en lo que va al frente. ¿Qué va al frente? El preámbulo. Preámbulo de latín preámbulos. ¿Qué es el preámbulo? El inicio de algo. El pórtico de la Constitución es el techo ideológico. Si es desploma el entramado normativo. Y eso naturalmente no se puede tocar de ninguna manera. Ni un poder reformador lo puede hacer eso. Por eso que cuando se habla hoy en día de una reforma constitucional, que mejor sería una revisión constitucional, en realidad la Constitución tiene algunos aspectos o núcleos duros que son irreformables. Yo no puedo arguir la fórmula política, la forma de Estado, la forma de gobierno. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿no? De la forma presidencial vamos a cambiarla por una forma de gobierno parlamentaria. Eso lo quiso San Martín, eso lo quiso Bolívar, eso no quiso, ¿no?, Sánchez Carrión. De ninguna manera. Entonces, esa fórmula política, naturalmente, es un núcleo duro y es irreformable. Hay un punto más ahí, el principio de unidad de la Constitución, que dicho sea de paso guarda estrecha relación con la previsión de consecuencias. Pero esa unidad de la Constitución es una hechura de los jueces constitucionales de Alemania. Y eso proviene de Konrad Hess. Konrad Hess dice que a la Constitución hay que verla como un todo. La Constitución, coloquialmente hablando, es oportuno decir esto al respecto, coloquialmente hablando, tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica. La parte dogmática, también llamada derecho constitucional de la libertad, ¿qué cosa ve? El preámbulo, principios constitucionales, derechos constitucionales, procesos constitucionales y los deberes y obligaciones constitucionales.
Y la parte orgánica, ¿qué cosa ve? O también llamado derecho constitucional del poder, el estudio de los órganos constitucionales, ya sea de relevancia constitucional, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, o de poca monta, que son los organismos o los órganos que no repercuten su campo de acción. Por ejemplo, estoy pensando así al tuntún, ¿no? En organismos que no tienen rango constitucional, como puede ser, veas el caso por ejemplo de Videcopi, que no tiene o no trasunta su campo de acción con relevancia constitucional frente, por ejemplo, al Poder Ejecutivo o frente, por ejemplo, al Poder Legislativo. En esa línea explicativa, la unidad de la Constitución significa que debe interpretarse la Constitución de forma tal que la parte dogmática y la parte orgánica no entren en contradicciones, desde luego que sí, y hay que darle, ¿qué cosa ahí? Repito, un ayornamiento, y ese ayornamiento es la habilidad que tiene, intuitivamente hablando, el juez de la constitucionalidad. A todo esto hay un punto que no le he puesto, pero que se me viene a la memoria, que podría ser el punto 8. El magisterio constitucional, que es hechura de los jueces italianos o trasalpinos. Y esto lo desarrolló en la década de los 60 un famoso juez que se llama Franco Pierandrei. Franco Pierandrei establecía de que la posición de la enseñanza de la Constitución se da a través de una carta de presentación. Y esa carta de presentación son las sentencias. Dime cómo sentencias y te diré cómo interpretas. Así se puede establecer lo que se conoce con el nombre, repito, de magisterio constitucional, que es el talante académico que utilizan los jueces de la constitucionalidad al momento de llevar a término el desarrollo de las interpretaciones. Y aquí es menester hacer una breve digresión. Cuando digo yo interpretación de la Constitución, es un término coloquial. ¿Saben por qué? Porque la Constitución no se puede interpretar. Se interpreta a partir de la Constitución. Eso nos han enseñado los jueces sajones norteamericanos. Pero nuestro Tribunal Constitucional dice que sí, ellos interpretan así en un momento. Eso es lo que dice el Tribunal. Pero lo que se hace es básicamente a partir de la Constitución. Ese es el término correcto. Coloquialmente acepto el título de la exposición de ley de interpretación constitucional o interpretación de la Constitución. García Belaúnde sugiere un término más apropiado, que yo coincido con él: interpretación de la constitucionalidad. Claro, ¿por qué? Porque la Constitución, lo enseñaron los norteamericanos, tiene sus cláusulas pétreas, eternas e inmutables que no pueden ser tocadas. Ya mencioné la forma de Estado, ya mencioné la forma de gobierno. Yo también la interpretación constitucional, yo no puedo quitar derechos fundamentales, a contrario sensu, recurriendo al control desde el punto de vista convencional. Por ejemplo, el plazo razonable, que también está en el PowerPoint, que lo van a ver ustedes oportunamente, ¿no? El plazo razonable gira sobre la base de los instrumentos del Pacto de Naciones Unidas de 1966, que no estaba reconocido como un derecho, no está todavía reconocido hasta el día de hoy, salvo por la vía jurisprudencial, en el caso peruano, en el artículo 139, principios y derechos de la función jurisdiccional. Si la Constitución tiene sus cláusulas pétreas, eternas e inmutables, también es menester significar que la Constitución es abierta. ¿Por qué? Porque como es abierta, recibe o ingresa dentro de su seno lo proveniente del orden supra o internacional. Ya puse razonabilidad, ya puse proporcionalidad, ¿no? Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión consultiva 8/87 y opinión consultiva 9/87. Y ahora estoy poniendo el caso de las dilaciones indebidas, que también está, no en la Constitución, sino está donde, en los pactos de Naciones Unidas. En consecuencia, para que esa Constitución sea abierta y para que esa Constitución camine sobre la base de una unidad, obvio decirlo, también hay que recurrir al orden internacional. Y eso lo enseñaron ¿quién? Los norteamericanos, oportunamente. El artículo 3 de la actual Constitución es una hechura norteamericana. ¿Por qué? Porque ellos ya hablaban de los derechos implícitos, o ya hablaban de los derechos no enumerados, que son derechos que, andando el tiempo, van saliendo producto precisamente de las luchas o situaciones coyunturales que tiene el derecho hoy en día procesal constitucional. No olvidemos que el derecho constitucional es el producto de las dos revoluciones euroatlánticas en el siglo XVIII.
Por eso que el derecho constitucional se conoce como el derecho constitucional de la libertad en ese entonces. Se conoce como el derecho constitucional desde el punto de vista, vamos a decirlo así, de las libertades individuales. Y ese hecho constitucional de la libertad en el siglo XX, luego de la Revolución Mexicana del año 17, luego la Revolución Rusa del año 18 y naturalmente con la Constitución de Weimar del año 19, se convierte en un constitucionalismo social. El siglo XVIII es el siglo del constitucionalismo liberal y el siglo XX, primer tercio, es el constitucionalismo social. Así se va desarrollando, naturalmente, los criterios hermenéuticos que desarrolla el juez de la constitucionalidad. Ahora, en el punto 6 estoy viendo de que hay métodos de interpretación que emplea el Tribunal Constitucional. Podemos ver en el punto 6, ¿no?, algunos, la interpretación institucional, ahí está. Miren ustedes cómo la interpretación social, que es producto precisamente de las revoluciones, repito, mexicana y de la revolución rusa, también integra a formar, o forma parte, mejor dicho, de la interpretación en términos generales. ¿Por qué? Porque el siglo XVIII es el siglo del hombre individuo. El siglo XVIII es el siglo del hombre solo, mientras que el siglo XX es el siglo del hombre masa, del hombre sociedad, del hombre colectividad, los famosos derechos sociales y previsionales. En consecuencia, esa interpretación ya está aceptada hoy en día y que naturalmente la ha reconocido y reafirmado, como lo vemos sosteniendo, el Tribunal Constitucional. El próximo. Igual, el principio de unidad de la Constitución, ya ahí el famoso caso Alizana Puey. El principio de unidad, que ya lo mencioné, conforme al cual la interpretación de la Constitución debe estar orientada a considerar como un todo. El principio de la concordancia práctica, que también ya lo hemos visto, que sigue. El principio de corrección funcional, que es básico también y que no lo he mencionado. ¿Por qué? Porque en este principio exige al juez constitucional que al realizar su labor de interpretación no desvirtúe las funciones y competencias que el constituyente, el POMA constituye, lo acabo de decir, ha diseñado y que sirve como un núcleo duro y que eso está quintesenciado, ¿dónde? En el techo, desde el punto de vista ideológico, en el estilo de vida, en la fórmula política de la Constitución. Función integradora. El producto de la interpretación solo podrá ser considerado como válido en la medida que contribuya a integrar, pacificar y ordenar las relaciones de los poderes públicos entre sí y la de estos con la sociedad. Por ejemplo, cuando hay un conflicto competencial y, por ejemplo, cuando hay un proceso de inconstitucionalidad y en donde el control ya no difuso, que es interpartes, va a ser en este caso reemplazado por el control erga omnes, o sea, el control concentrado, en donde la función es más radical. La última ratio, como ustedes saben, es la derogación total o parcial de la norma que tiene, repito, vicios de inconstitucionalidad. Algo había mencionado, el principio de la fuerza normativa de la Constitución. Esto es una hechura. En el lenguaje de Cervantes, esto es una hechura de un profesor español, Eduardo García de Enterría, que tiene un bello libro, que se lo sugiero, que se llama El Tribunal Constitucional y la Constitución como norma jurídica, que hasta el día de hoy se sigue reeditando y que ha tenido mucho impacto, y por eso que el Tribunal Constitucional Español asume esta posición y naturalmente el Paso del Charco se va a la América Latina y entra al caso peruano. Y ahí se establece que la interpretación constitucional debe encontrarse orientada a relevar y respetar la naturaleza de la Constitución como norma jurídica, vinculante in toto y no solo parcialmente. Esta vinculación alcanza a todo poder público, incluyendo desde luego al Tribunal Constitucional y a la sociedad en su conjunto. Esto merece también una reflexión más sin caer en la cuenta de lo que vengo diciendo, y que es lo siguiente. Si yo estoy sosteniendo de que hay una fuerza normativa de la Constitución y estoy sosteniendo de que todos los poderes públicos del Estado están en la obligación de respetar la sentencia del Tribunal Constitucional, también es menester significar que los particulares se ven en esa posición. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, amparo contra particulares, hay habeas corpus contra particulares. En el camino, producto de las propias situaciones coyunturales, precisamente los tribunales constitucionales están demostrando
que el acto lesivo no solamente y que por naturaleza propia lo realiza el poder público, que es per se un poder demoníaco, sino también los particulares. En ese sentido, no solamente los poderes públicos, sino también los particulares están en la obligación de respetar y naturalmente cumplir con las sentencias del Tribunal Constitucional. Un ejemplo que ya lo puse en el punto 7, un ejemplo que ya lo mencioné, que realiza el Tribunal Constitucional, lo he puesto de relieve, el plazo razonable de la detención preventiva. Y aquí, lastimosamente, no se ha entendido en punto de perfección lo que establece el Pacto de Naciones Unidas, porque si el Código Procesal Penal establece 9 meses, se duplica 18 meses, y después puede el tribunal decir no, 36 meses, y después el tribunal puede decir que es un caso complejo, un momento. Aquí lo que prima es la presunción de inocencia. Mientras no haya sentencia, se presume que la persona es inocente. Por eso es que se busca darle mayor operatividad, naturalmente, a los juicios en materia penal. ¿Para qué? Para que no se prolongue la detención y la persona o se le considera como inculpado, o perdón, se le considera inocente o se le considera como culpable. Y a partir de ahí es entonces el Tribunal Constitucional, utilizando algunos criterios hermenéuticos, por ejemplo, ¿no?, todos los criterios para valorar la razonabilidad de la duración del plazo no aplicable cuando se pretenda prolongarlo en los casos de la generalidad de los delitos, ¿no?, merituados en procedimientos penales hasta 18 meses y de los delitos merituados en procedimientos hasta 36 meses. Pero hay casos complejos, efectivamente 6 meses, entonces no salen en libertad. Entonces, ¿qué? ¿No hay un principio de igualdad? Ese es un criterio que todavía el Tribunal Constitucional no lo ha desarrollado en punto de perfección. Réstame ahora echar las sumas y voy a arribar a 3 conclusiones. Que repito, son conclusiones provisionales, porque de aquí a un año viene otro diplomado, yo no voy a decir eso. ¿Por qué? Porque seguramente el Tribunal Constitucional me va a enseñar otra cosa. De las 3 conclusiones que las voy a desarrollar giran sobre la base, primeramente, de lo que es el control constitucional. El control constitucional es un modus operandi. Ese modus operandi que lo realizan solamente los jueces de la constitucionalidad desarrolla naturalmente ¿qué cosa? Un reconocimiento, una fundamentación. ¿De qué? De la Constitución. Punto 1. Pero eso también hay que entenderlo desde el punto de vista, por ejemplo, si estamos en América Latina, tiene que entender desde el punto de vista de, por ejemplo, Brasil. En Brasil no hay tribunal constitucional. En Brasil, ¿qué cosa hay? Hay un Tribunal Supremo Federal. Y este Tribunal Supremo Federal funge o cumple las veces de una función judicial, y en donde naturalmente, sin necesidad, por ejemplo, de tener un tribunal constitucional, reafirma la fuerza normativa de la Constitución, reafirma que la Constitución es un código de valores y reafirma la supremacía constitucional. Por ejemplo, si estamos en Nicaragua, o estamos, por ejemplo, en Venezuela, o estamos, por ejemplo, ya lo dije, en Costa Rica, ¿quién va a cumplir esa función tuitiva y protectora? Las salas constitucionales. Por experiencia propia, las salas constitucionales son los primeros pasos para que mañana más tarde, en un Estado, nazca un tribunal constitucional. El ejemplo que lo tengo sobre el labio es Colombia. Colombia, antes de la Constitución vigente del año 91, tenía una sala constitucional. Y esa sala constitucional, que dependía del Poder Judicial, hoy en día se convirtió en la Corte de Constitucionalidad, que es el mejor tribunal constitucional que camina en punto de perfección en América Latina. Dicho sea de paso. Y si no, entramos a la web, Corte Constitucional, Colombia, y ustedes van a ver sus sentencias. Son sentencias de acogimiento, son sentencias de rechazo, son sentencias manipulativas, o pueden ser aditivas, exhortativas, integradoras, como lo ha reconocido también nuestro Tribunal Constitucional, pero son sentencias que tienen una especie de argumentación, hermenéutica de Hermes, mitología griega, la diosa que llevaba los mensajes. Entonces ese Hermes hoy en día es el juez. ¿Quiénes entrañan el espíritu? ¿Quiénes entrañan los mensajes? Naturalmente el juez de la constitucionalidad. Segunda conclusión relativa a la interpretación constitucional. La interpretación constitucional, repito, no es un pan nuestro de cada día. Esa interpretación constitucional gira sobre la base del criterio orientador y hermenéutico que tiene el juez de la constitucionalidad. No es repetitivo. El juez, para que interprete, debe tener sentido común. El common law es eso. El common law es el sentido común. Y es la experiencia que tiene montada
lleva sobre sus hombros el juez de la constitucionalidad. ¿Cómo se llama? Jurisprudencia. ¿Cómo se llama? Jurisprudencia. ¿Qué es jurisprudencia? Constitucional. Y eso de la época medieval ya lo hacían los jueces sajones ingleses, y que cuando cruzan el charco, ya lo dije, se van a la América del Norte, ¿qué cosa lleva? ¿Qué cosa lleva? Llevan su jurisprudencia, llevan sus qués, llevan sus wix, llevan sus mandamos, lo que nosotros conocemos como procesos constitucionales, a partir de una frase así, de una categoría mágica, que se llama Judicial Review, la revisión judicial, que va a ser complementada con otra categoría que también es un elemento configurador en la interpretación constitucional. Stare decisis, lo que está decidido, y que nosotros conocemos como el nombre de precedentes constitucionales vinculantes. ¿Dónde nació eso? En el modelo sajón inglés. ¿Quién lo desarrolla? El modelo sajón norteamericano. ¿A partir de qué? De la Constitución Bicentenaria de 1787. Última conclusión, y con esto sí cierro el círculo, relativo al tema de la interpretación constitucional también. En el caso de la interpretación constitucional, desde el punto de vista de un tribunal constitucional, obvio es decirlo que la función es una función más abierta, es una función que gira sobre la base de otro tipo de jueces. ¿Por qué? Porque son jueces en instancia única. El Poder Judicial tiene instancias, jerarquía, ¿no? Primera instancia, segunda instancia, última instancia. El Tribunal Constitucional no. El Tribunal Constitucional tiene una sola instancia. ¿Y por qué viene a cuento esto? La respuesta es muy simple. Porque los jueces, desde el punto de vista de los tribunales constitucionales, a diferencia del control difuso, en donde los 9 jueces norteamericanos, si tienen la edad de Abraham, si tienen la edad de Moisés, o si tienen una edad bíblica y están lúcidos, están sentados ahí en su sillón. Acá no. Acá cada 5 años se va cambiando o se va renovando a los jueces constitucionales. Por eso que ustedes, si ven, por ejemplo, las sentencias desde el punto de vista, en Estados Unidos se habla por el presidente. La Corte Marshall, por ejemplo, 1803 a 1835, que es el momento brillante de la función tuitiva judicial en Estados Unidos, la Corte Marshall en el siglo XX. Entonces, si ustedes ven 35 años de jurisprudencia, 35 años de la Corte Aldo Orlandini, de la Corte García Toma, de la Corte Landa, o de la Corte Álvarez Miranda, van a darse cuenta de que las sentencias han ido cambiando de pelaje. ¿Y eso qué significa? Significa que el control de la constitucionalidad, que va a caballo con la interpretación constitucional, es una especie de hervor permanente que se encuentra desarrollado en el sistema de fuentes, en tanto y en cuanto se vulnere o amenace derechos fundamentales, y en tanto y en cuanto se desconozca la supremacía constitucional. En consecuencia, esa interpretación constitucional, a partir de los precedentes constitucionales, va a ir cambiando, andando el tiempo, producto precisamente de que hay nuevos criterios hermenéuticos de los jueces. Y si no, vean ustedes nada más, la Corte García Toma, ya, cuando era el presidente, vean la sentencia, y vean la sentencia cuando estaba Landa. ¿Esto qué significa? Que la interpretación constitucional es relativa. No hay nada absoluto, y voy terminando, en el campo del derecho constitucional. Todo es relativo. Y un ejemplo más para que no quede sombra de dudas. Por ejemplo, el tema de la soberanía. Una vez que viene la eclosión, una vez que se desploma el muro de Berlín, una vez que desaparece la Guerra Fría, una vez que viene la globalización, una vez que viene la posmodernidad, obvio decirlo, la soberanía interna o doméstica, en la que tenemos nosotros, se relativiza. ¿Por qué se relativiza? Porque ahora todo está sujeto a la soberanía supra o internacional. Por ejemplo, el caso de la Cantuta, el Congreso de la República, de ese entonces, en la época de los 90, ¿sabe qué? Amnistía. Un momento, la Corte Interamericana dice que no hay amnistía, porque son crímenes de lesa humanidad. Son delitos que no pueden quedar impunes. En consecuencia, la soberanía interna que ustedes tienen se ha relativizado. Nuevo juicio. ¿Por qué? Porque dice la Corte Interamericana. ¿Qué trae como consecuencia todo esto? Trae como consecuencia que hoy en día el control constitucional está sujeto al control convencional. Control constitucional, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, control convencional, Corte Interamericana o Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y a partir de ahí, repito, es
donde el hombre se ha convertido en sujeto de derecho internacional. Y lo más importante, solamente así podrá respirar aires de paz, de justicia y de libertad. Les agradezco su paciencia en todo su valor. Muchas gracias. No, el problema es cómo va a ser para el examen.